Pero otra disciplina que también está calentando motores es la Fórmula 1, el automovilismo. Sí, la Bundesliga y la máxima categoría del automovilismo tienen comunes denominadores. No habrá público y también muchas medidas de seguridad y salubridad para que todos estén pues sin riesgo de contagio ante esta pandemia que nos aqueja a nivel mundial. Ya nos acompaña Chacho López. Chacho, qué gusto tenerte en Central Fox y hablar justamente de los grandes premios sin público. Lewis Hamilton ya reveló que esto le causa una sensación de vacío. Hola, ¿qué tal, Mafer? ¿Qué tal, Ricardo? Saludos a todo el auditorio de Central Fox. Y me parece que hace bien Hamilton al externar este tipo de puntos de vista, porque creo que todos los deportes, sin duda y sin excepción, necesitan de este contacto. Y me parece que las grandes figuras pues tienen que marcar esta situación porque, por ejemplo, en el caso del automovilismo, particularmente de Fórmula 1, hemos visto una gran explosión de los deportes o las competencias virtuales que no tienen público y que aún así han acaparado mucho la atención. Entonces me parece que es una especie de lucha o es una especie de marcar terreno frente a este tipo de situaciones que para mucha gente han resultado innovadoras y que han captado de verdad algo interesante. Por otra parte, creo que algo que en lo que ha insistido mucho también Hamilton es que a pesar de todas las situaciones que, como bien dices, Maffer, han calculado los miembros o los dirigentes de Fórmula 1 para poder regresar ya en el mes de julio, tan pronto como el mes de julio. El tema es que se va a tener que generar una gran burbuja de salubridad o de sanitización en torno a la máxima categoría, y en esto hay una gran cantidad de componentes, como sabemos, pero también hay una gran cantidad de variables que van a tener que ir asumiendo, y eso me parece que está retrasando un poco el anuncio o la definición del eventual calendario de la máxima categoría, ¿no? Porque el tema es ahora las restricciones que van a ir cambiando, por lo menos en las primeras fechas, entre los países europeos. Por eso me parece que de los dos lados hay una buena conjunción por parte de lo que hacen los pilotos como Hamilton, que a diferencia de otras grandes figuras se manifiesta de inmediato, y el tema de también con esto ir, me parece, apresurando el tema del regreso de las categorías principales del deporte motor. Ya NASCAR lo hará prácticamente la próxima semana en Estados Unidos, y a las semanas estará la India, así que esto se va a ir acelerando paulatinamente. Chacho, te mando un fuerte abrazo. Bueno, los grandes premios sin público, uno de los más galardonados, si no es que el más galardonado en últimos tiempos, y bueno, con la afición respondiendo de una manera espectacular, precisamente el Gran Premio de México. ¿Crees que para cuando se llegue la fecha de dicho Gran Premio, entendiendo que todavía hay ajustes en el tema del calendario y demás, claro, ya podamos vivir de un Gran Premio, a ver, si no normal o igual al de los años pasados, cuando menos algo parecido? Qué buena pregunta, sobre todo porque fíjate que últimamente hay mucha curiosidad por qué va a pasar con el Autódromo Hermanos Rodríguez, que como sabemos está siendo habilitado como un hospital de expansión para la lucha contra esta pandemia en la Ciudad de México. Eso es muy importante. Ha habido muchas felicitaciones para los organizadores del Gran Premio de México porque han facilitado esta situación, y me parece que no tendrían mayor problema en cuanto se hable de un calendario o de una fecha probable, pues limitar o tratar de solucionar el tema con lo de este hospital, que esperemos no se necesite mucho más tiempo del necesario, ¿no? Por supuesto, esta es una de las premisas fundamentales. Pero el otro tema que tú dices, el tema de la calendarización y de la llegada o no de aficionados, me parece también muy interesante, sobre todo porque creo yo, Ricardo, que con el tiempo pues vamos a poder permitir un poquito más de contacto, pero va a ser un contacto, me parece, muy distinto del que estamos acostumbrados, y esta será, creo, la nueva realidad de lo que veremos en el deporte mundial. Es decir, por ejemplo, espacio entre las gradas, probablemente no sea muy fácil conseguir bebidas o alimentos dentro de los centros de espectáculos para evitar las colas y las formaciones prolongadas con la gente. Es decir, creo que en este sentido uno de los grandes retos para la Fórmula 1, por lo menos, y seguramente se extenderá a otros deportes, es el tema de establecer sistemas de logística que le permitan a la gente disfrutar presencialmente de su deporte, tener
tener actividades que sustituyan tal vez algunas que no se van a poder hacer, pero sobre todo mantener este distanciamiento social que por lo pronto, mientras no exista una vacuna, va a tener que ser el puntal de la lucha contra el virus. Creo que el deporte se tendrá que acostumbrar a ello. Por lo pronto el Gran Premio de México sigue con fecha confirmada, sigue tal cual, y no habrá, me parece, que una definición mucho más a fondo, sino hasta que la Fórmula 1 reanuncie el calendario, y podría haber un cambio de fecha, eso sí, probablemente del mes de noviembre hacia adelante. Chacho, y nada más ahondar en un tema que ya comentabas, ¿qué tanto se puede afectar la Fórmula 1 por el tema de las distintas disposiciones gubernamentales? Sabemos que al igual que el tenis o el golf, la Fórmula 1 va de una ciudad a otra, de un país a otro, claro. Y puede ser que en una ciudad la pandemia esté de cierto modo ya más controlada que el siguiente destino. ¿Qué tanto crees que puede afectar esta situación? Bueno, pues muy interesante también, porque hoy mismo Londres estableció una especie de nuevo sistema para permitir el intercambio de personas a través de viajes, y establecen una cuarentena de 14 días forzosa, ¿no?, para toda la gente que llegue o que pretenda establecerse en algún momento. Y esto supondría que la gente de Fórmula 1, por ejemplo, después de ir a Austria, tendría que regresar a Inglaterra, quedarse 14 días. Se pueden correr 2 fechas, por ejemplo, en el circuito de Silverstone, y después ir a otro país. El gran problema que me parece van a enfrentar es que, como tú dices, los países interpretarán de acuerdo a su propia circunstancia de forma diferente las restricciones de viaje, este tipo de cuarentenas o aislamientos obligatorios, y creo que ahí estará uno de los problemas. Pero hay un punto que me parece muy interesante. La Comisión Médica de la FIA trabaja muy de cerca con la Organización Mundial de la Salud, y están haciendo gestiones para tratar de establecer lo que se podría llamar o interpretar como una especie de pasaporte sanitario de la Fórmula 1, en donde a los miembros del staff de Fórmula 1, estoy hablando desde los pilotos hasta los mecánicos, los directivos, toda la gente que va a viajar en un número limitado, para que sean probados o que tengan test cada 2 días y puedan manifestar que no tienen un riesgo de contagio patente. Es todavía muy complejo, la verdad todavía no hay una certeza, pero creo que ese es el principal problema por el cual la Fórmula 1 no ha podido resolver todavía, por lo menos el tema del calendario con fechas sin público en el continente europeo. Lo demás creo que va a ir fluyendo poco a poco. Perfecto, Chacho, pues agradecemos como siempre tu participación aquí en Central Fox. Te mandamos un fuerte abrazo. Les mando igualmente otro de regreso, y un fuerte abrazo también a todo el auditorio de Fox Sports y principalmente de Central.